Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio interactivo en el que vamos a escuchar la segunda conferencia titulada Pedagogía Creativa Post-COVID como parte del ciclo de 10 conferencias que estamos brindando, que ya nos comentó nuestro director Carlos Valle Cabello de la Dirección de Comunicación Institucional, Retos, Innovación y Transformación, Nueva Realidad de la Educación Media Superior. Bueno, pues ahora sí, nuestra experta nos ayuda proyectando la presentación. Procederé a compartir rápidamente su larga trayectoria. Realmente voy a compartir un poquito de ella, pero bueno, ella tiene una gran trayectoria profesional y académica. La maestra Lourdes Illescas Lelo de la REA es maestra en liderazgo y gestión de instituciones educativas y especialista en dirección de escuelas internacionales. Cuenta también con una maestría en psicoterapia y una especialidad en terapia del arte. Es licenciada en Educación Básica y maestra normalista, diplomada en Educación Especial por la Universidad Iberoamericana y Valoración Infantil. En su sólida trayectoria profesional se ha desempeñado como consultora educativa, directora de currículum y ha colaborado en el área de psicopedagogía en instituciones privadas. Además, cuenta con publicaciones de artículos y programas de educación ambiental con un enfoque de educación regenerativa. Querida Lourdes, te damos la más cordial bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Si gustas prender tu micrófono, estamos listas para empezar. Listas y listos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Buenas noches a todos, a todas las que están aquí presentes. Es un gusto para mí estar en este lugar, en este momento. Yo soy una orgullosa exalumna de la Ibero. Y bueno, estar aquí con este tema me ha llenado de entusiasmo y de interés, porque pues estamos viviendo una situación muy especial post-COVID. Y entonces cuando la Ibero me planteó hacer esta plática, pues me pareció importantísima, ¿no? Estar como generando ideas y generar este espacio de reflexión sobre las bases de la pedagogía creativa, ¿no? Para decir cómo replanteamos y rediseñamos las experiencias que generen un aprendizaje que sea muy profundo y significativo para nuestros alumnos. Creo que todos hemos vivido esta situación de decir, bueno, la pandemia nos ha dejado pues muchísimo aprendizaje positivo, difícil, complejo. La sensación del tiempo es distinta, ¿no? La sensación de qué hacemos, de cuándo lo hicimos, nos queda como poco claro a veces. Y bueno, para todos los que somos educadores, pues es un reto estarnos actualizando en qué es lo que... Perdón, necesito pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante un reto como el que enfrentamos en este momento? Entonces, el contenido de esta plática tiene que ver con, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que significa el trauma. Hay toda una corriente de la pedagogía curativa que nos indica algunos lineamientos que podemos aprovechar mucho, y de ahí nos vamos a meter de lleno a qué es la pedagogía creativa, qué herramientas tenemos para generar el aprendizaje significativo y cómo vamos a evaluar. Yo quiero especialmente decirles que todos, antes de que nos vayamos a la pregunta, todos los que estamos aquí, en el rol en el que estemos, tenemos un rol de liderazgo y tenemos un rol educativo, ya sea como educadores, ya sea como directivos, ya sea como personal que soporta a la educación o como padres y madres. Tenemos un rol importante y tenemos que vincularnos con las necesidades y con la realidad de lo que están viviendo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Necesitamos estar muy empáticos y bueno, sí, espero con muchísima ilusión que haya personal directivo que nos esté acompañando en esta conferencia, porque tengo la profunda creencia de que las escuelas son comunidades educativas. Lo que hoy vamos a proponer como pedagogía creativa no es algo que se puede hacer desde uno solo de los ambientes, no es solamente los maestros, o no es solamente los directivos, o no es solamente los padres, es la comunidad educativa. La propuesta es que para los directivos
Pues cómo estamos replanteándonos esa visión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos pide el reto de este momento que hemos pasado por una situación tan crítica? Esta visión la transmitimos a los maestros la implementan dentro del salón de clase. Esto impacta a los alumnos, impacta de manera indirecta a los padres y entonces se hace realmente un cambio importante en toda la comunidad. Para esto yo les quisiera preguntar, ya como nos explicó Soraima, utilizando el slide, please, que pudieran ustedes, con base en su experiencia, platicarme con una palabra o dos, ¿cuáles creen que han sido las mayores pérdidas para los y las estudiantes como consecuencia de la pandemia? Que aquí nos puedan comentar. Sí, gracias. Empieza a ver esta inquietud. Han perdido un aspecto social muy importante, ¿no? La interacción, lo social, se repite, el contacto físico, la libertad, relaciones, el desarrollo socioemocional, el contacto, las habilidades sociales. En ocasiones a nosotros mismos nos parece, ¿no?, que hemos perdido las habilidades sociales. Estamos ya como tan metidos en un espacio que de repente nos cuesta trabajo salir de ahí. La convivencia es muy importante. Lo que estábamos cerca, ¿no? Esta parte que mucho hablamos de la tecnología que nos acerca a los distantes, pero nos aleja de los cercanos. Está la posibilidad del diálogo, los retos, el afecto, algunos hábitos. Tienen razón, conocerse un poco, profundizar en ellos, las relaciones, la confianza. También ha habido un estilo de vida que se ha transformado de manera importante. El desgaste emocional. La pregunta va muy enfocada a cuáles han sido las mayores pérdidas para los y las estudiantes, pero creo que también impacta a nosotros. Nosotros mismos estamos con estas mismas sensaciones de pérdida, ¿no? Que pues no vemos a nuestros colegas seguido. Ahorita ya que hemos regresado a la casi normalidad de la presencialidad, pero todavía tenemos esta sensación de muchísima pues vulnerabilidad, de que el mundo va cambiando, de que estamos en una situación desconocida. Agradezco mucho sus respuestas. Gracias por sus respuestas. Este es como todo un cuestionamiento que nos impacta muchísimo y que a partir de esta sensación es que entramos en esta situación, ¿no? Y vamos a tocar este punto en que los desastres naturales y las situaciones amenazantes, tales como la enfermedad y la muerte, destruyen, deshacen, como nos reestructuran, la infraestructura externa se derrumba y también afecta al equilibrio interno de una persona. Es en ese momento en que decimos que se produce un trauma. El trauma, hablado desde un lenguaje muy del alma, es una herida emocional. Es un temor muy grande a lo que no tenemos, sobre lo que no tenemos control. Es un trastorno de nuestra vida normal. Bueno, mucho se ha hablado de la nueva normalidad. Es un desestabilizador que produce dolor, angustia y miedo. Hay una corriente que se llama la pedagogía curativa. Al mismo tiempo hay otra que se llama la pedagogía de la emergencia, que me parecen muy interesantes porque son un modelo de atención que favorecieron la elaboración del trauma para restaurar ese equilibrio interno y aumentar especialmente la experiencia de autoeficacia. Creo que ustedes podrán haber notado, estarán de acuerdo conmigo, en que los jóvenes y las chicas empezamos también todos, algunos de nosotros, es como una sensación de impotencia tan grande que la sensación de ser eficaz se disminuye. Tenemos que activar en ellos y en ellas todas las fuerzas autocurativas para que puedan integrarse otra vez a pensar, a sentir y a generar voluntad para seguir adelante. Esta pedagogía, este modelo de atención, se implementó en Chile y ha dado unos resultados enormes. Lo que pudieron concluir con todo este modelo de intervención es que la respuesta al trauma es personal y subjetiva. Habremos muchísimos, ¿no?, que decimos, para mí la pandemia ha dejado regalos maravillosos
En cambio, ha habido gente que dice, yo he quedado absolutamente dañada, he quedado muy afectada de diferentes formas. Entonces, la respuesta a un trauma es absolutamente personal y subjetiva. Lo que yo viví y lo que tú has vivido, lo que vivieron nuestros alumnos por las diferentes edades, por las diferentes etapas que están atravesando, tiene que ver con sus historias, con sus traumas previos. Y el punto que nosotros tenemos que descubrir y que tenemos que retomar es cómo, con base en sus recursos, va a poder salir adelante. En este sentido, el rol de la persona docente es importantísimo y puede ser un modelo que cambie profundamente el sentido que ha tenido para alguno de los alumnos o las alumnas, una diferencia de vida. Por eso la invitación de esta plática, de este momento, es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué manera tenemos que replantearnos nuestro rol, nuestra presencia, nuestra pedagogía? Y yo, bueno, les invito les pregunto, ¿qué significó para ti el cambio? No vamos a hacerlo como en Slido, es una pregunta, es una reflexión personal. ¿Qué significa para ti el cambio? ¿A dónde te lleva? Hay cambios, ya sabemos, hay cambios que podemos controlar, que podemos anticipar, hay cambios que generamos, hay cambios que nos llegan por sorpresa, que nos abruman, que nos rebasan, y de cada uno, según nuestro contexto y nuestras experiencias previas, podemos dar respuesta a ese cambio. Los estudiosos de este tiempo determinaron que esto se llama el mundo VICA. Es un mundo en donde hay muchísima vulnerabilidad, que las cosas que pasan son completamente inciertas, se han complejizado enormemente, pasa una cosa en un lado del mundo que tiene implicaciones y repercusiones en el resto del mundo, y bueno, que nos han dejado con una situación, una sensación de ambigüedad, ansiedad, y un poco como de qué se espera, qué sigue. He oído de muchísimos jóvenes como esta falta de decir, pero ¿qué me espera a mí? O sea, ¿yo qué voy a enfrentar? ¿Cuál es mi futuro? ¿A qué me quiero dedicar? En una de las, bueno, pues en lo que ustedes han comentado de cuáles han sido las pérdidas importantes durante este tiempo, pues es un poco de esperanza al futuro. El estudio que hace la Organización Internacional del Trabajo dice que lo que está más apreciado es para una persona que se integra al área del trabajo, pues es la inteligencia social, el pensamiento innovador y adaptativo, la capacidad de entender la diversidad con todo el bagaje cultural, manejar datos, sí, comprender qué es lo que está pasando, ahorita que hay un fuerte impacto con la inteligencia artificial, y tener una mentalidad creativa. Me importa muchísimo hacer énfasis en justamente esto, cómo hacemos una mentalidad creativa. Nosotros no podemos desfasarnos de lo que espera el mundo de los jóvenes y las jóvenes que estamos preparando. Nosotros estamos en una situación en donde tenemos que acompañarlos y nosotros mismos tenemos que transitar de una zona de confort. Quiero recordar que la zona de confort no necesariamente es confortable. La zona de confort se refiere a lo que es conocido para nosotros. Después de lo que hemos vivido, después de esta intensa tiempo de vulnerabilidad, de incertidumbre, pues hemos llegado a diferentes zonas de confort. Hay unas que decimos, bueno, ya entendí, esto es lo que aquí voy a hacer, esto es lo que puedo, esto es lo que no puedo. Pero la invitación, especialmente como educadores que somos, es movernos para cambiar a una zona de aprendizaje. Hay un momento de pánico de decir, no, otra vez ya no. O sea, ya me adapté a la educación a distancia, ahora regreso a la educación presencial, ahora regreso a la distancia, ahora otra vez, ahora no sé qué va a pasar. Es una constante incertidumbre que nos pone en una situación, como decía, compleja, ambigua, incierta, pero nosotros como educadores, decía, tenemos que cuestionarnos dónde estamos parados. Ya no podemos ser los mismos educadores de antes y a lo que somos ahora. Es imposible responder de una manera igual a una situación distinta. Entonces, la invitación de hoy es esta.
plantearnos cuál ha sido mi zona de confort, dónde estoy, cuáles son estas cosas que ya me requieren, que me resultan conocidas o que a lo mejor no son conocidas, pero me resulta como en una zona de pánico, y atrevernos a soñar que hay una zona mágica, hay una posibilidad de cambio profundo. Como dijera Albert Einstein, o se lo atribuyen a él, si buscas resultados distintos, pues no hagas lo mismo. Ahorita, en este momento, hemos tenido tales cambios tan profundos a niveles sociales, culturales, económicos, políticos, educativos, que no podemos seguir haciendo lo mismo. De ninguna manera podemos pensar o asumir o como pretender que, bueno, pues que vamos a seguir haciendo nuestras clases como las hemos hecho antes. Es imposible. Por eso viene este planteamiento de la pedagogía creativa. ¿Qué es la pedagogía creativa? Yo estoy segura que en el momento en que leyeron ustedes el título, pues por su cabeza habrán pasado muchísimas ideas. Y yo le comentaba a Hilda que estaba como inquieta porque cuando vamos a hablar de pedagogías creativas, pues es como moverte de este formato frontal de que uno explica y los alumnos o los estudiantes están solamente recibiendo la información. Y bueno, yo me vinculo con su sentimiento, con lo que ustedes viven cada día, en donde tienes un plan, donde tienes ya has planeado tu clase y bueno, va a pasar alguna de las muchísimas cosas que pueden pasar y que generalmente es muy difícil o imposible quizás anticipar. Y de aquí viene la invitación de la creatividad. La pedagogía creativa tiene que ver con habilidades y competencias. Es muy importante que reconozcamos que no tiene que ver tanto con el contenido. Tenemos esta preocupación de que los jóvenes tienen un rezago académico muy importante. Sin embargo, no podemos obviar ni pasar por alto tanto la parte emocional. El lunes estuvimos hablando como de habilidades y estrategias y posibilidades para vincularnos a través de la emoción con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, porque si no, o sea, tenemos atrapada, digamos, la energía. Cuando uno tiene una preocupación muy grande que te rebasa, queda muy poca energía para poderte vincular al aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que estar muy alertas de lo que está pasando en el salón de clases, apropiarnos de nuevas estrategias para poner unos retos creativos, generar soluciones, especialmente porque necesitamos fortalecer la autonomía, la libertad y la creatividad. El contenido, dice Myron Dweck, que es uno de mis pedagogos favoritos, que él plantea que mientras no te afecte emocionalmente el contenido, vas a dictar una clase. En una conferencia muy interesante a la que asistí hace tiempo, decían, procura no enseñarles lo que pueden ver en Internet. Procura enseñarles las habilidades que les van a permitir entender lo que hay en Internet. Pero no les preguntes contenido literal, básico, que pueden solamente copiar y pegar. Tenemos que movernos de ahí, tenemos que movernos para que se convierta en unos recursos. La educación tiene que haber unos enormes recursos porque nuestros jóvenes y nuestras jóvenes están, y nosotros mismos también, estamos enfrentando unos retos inusuales. Quiero invitar, esta es una de las estrategias que también les recomiendo para su clase, para sus lugares de trabajo, cuando planeen sus clases, pueden invitar a expertos, a veces físicamente o a veces a través de la virtualidad, que son los regalos de la tecnología. Y quiero que encontremos y que escuchemos con mucha atención lo que el Sir Ken Robinson nos dice sobre la creatividad. La inteligencia porque las universidades diseñaron ese sistema a su manera. De hecho, el sistema de educación pública parece un extenso proceso de admisión universitaria. Y como consecuencia, muchas personas brillantes y creativas piensan que no lo son, porque aquello en lo que sobresalían en la escuela no era valorado o era estigmatizado. Yo creo que no deberíamos seguir por este camino. Según la UNESCO, en los próximos 30 años se graduarán más personas en el mundo que las que lo han hecho desde el comienzo de la historia.
más personas. Esto se debe a la combinación de todo lo que hemos hablado, a la tecnología, a la transformación del trabajo y a la explosión demográfica. De repente los títulos no tienen ningún valor. Cuando yo estudiaba, si tenías un título tenías trabajo, y si no lo tenías era porque no querías. Yo no quería un trabajo, francamente. Pero ahora muchos jóvenes titulados tienen que volver a sus casas y seguir jugando con videojuegos porque se necesita una maestría para trabajar, cuando antes solo se requería el bachillerato. Es un proceso de inflación académica que indica que la estructura de la educación se tambalea. Debemos cambiar la idea que tenemos de la inteligencia. Sabemos tres cosas de ella. Primero, que es diversa. Interpretamos el mundo según como lo experimentamos, de forma visual, auditiva o cinestésicamente. Pensamos en términos abstractos o pensamos en movimiento. Segundo, la inteligencia es dinámica. Si observamos las interacciones del cerebro, como escuchamos ayer en varias charlas, la inteligencia es interactiva. El cerebro no se divide en compartimentos. De hecho, la creatividad, que yo defino como el proceso de tener ideas originales que tienen valor, a menudo surge de la interacción de diferentes disciplinas. En el cerebro hay un haz de nervios que une sus dos mitades, llamado cuerpo calloso. Es más grueso en las mujeres. Siguiendo con lo que dijo Helen ayer, creo que quizás por eso las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez. Hay muchas investigaciones, pero yo lo sé por mi experiencia personal. Cuando mi esposa cocina, no muy a menudo, por suerte. No, ella cocina bien algunas cosas, pero a la vez que lo hace, habla por teléfono, habla a los niños, pinta el techo, opera a corazón abierto. Si cocino yo, la puerta está cerrada, los niños fuera, el teléfono descolgado y me enfado si ella viene. Terry, por favor, intento freír un huevo. Déjame en paz. ¿Conocen ese dicho filosófico que enuncia si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente ocurrió? ¿Se acuerdan de aquel castaño? Hace poco vi una camiseta con la leyenda: si un hombre habla en el bosque y ninguna mujer lo escucha, ¿aún está equivocado? Y lo tercero es que la inteligencia es única. Estoy escribiendo un libro que se titula Epifanía y recoge una serie de entrevistas sobre cómo algunas personas descubrieron su talento. Un tema que me fascina y que surgió por una conversación que tuve con una mujer de la que quizás no hayan oído hablar. Se llama Gillian Lynn. ¿Les suena? Algunos sí. Es coreógrafa y todos conocemos su trabajo. Ella hizo Cats y El fantasma de la ópera. Yo estaba en el consejo del Royal Ballet en Inglaterra, como pueden ver. Comí con Gillian un día y le pregunté, ¿cómo llegaste a ser bailarina? Y ella me contó que no era buena estudiante. Entonces, en los años 30, escribieron a sus padres de la escuela diciendo, creemos que su hija tiene un trastorno de aprendizaje. Ella era nerviosa y no se podía concentrar. Hoy lo llamarían déficit de atención, pero eran los años 30 y no se conocía ese trastorno. La gente no sabía que podía tener eso. Gillian fue con su madre a un especialista. Era una habitación de paneles de roble y a ella la sentaron en una silla, en un rincón. Estuvo ahí durante 20 minutos mientras el médico y su madre hablaban de los problemas que tenía en la escuela, que si molestaba a los niños, no hacía los deberes, etc. Al final, el médico le dijo, Gillian, he escuchado a tu madre y necesito hablar en privado con ella. Espera aquí, que enseguida volvemos. Y se fueron. Pero al salir, él encendió la radio que estaba sobre su escritorio y le dijo a su madre, vamos a observarla. Gillian se levantó y comenzó a moverse al ritmo de la música. Entonces el médico le dijo a su madre, señora Lynn, su hija no está enferma, es una bailarina. Llévela a una escuela de danza. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella dijo, me llevó y fue maravilloso. Aquel lugar estaba lleno de personas como yo. Gente que no se podía estar quieta, que tenía que moverse para pensar. Practicaban ballet o danza contemporánea. Luego entró a la escuela del Royal Ballet, se convirtió en solista y tuvo una carrera brillante con el Royal Ballet.
Más tarde se graduó y fundó su propia compañía y conoció a Andrew Lloyd Webber. Ella ha sido la responsable de algunas de las obras musicales más exitosas de la historia. Ha hecho disfrutar a millones de personas y es multimillonaria. Otro médico quizá la habría medicado y le habría dicho que se calmara. De esto se trata. Al Gore habló la otra noche sobre ecología y sobre la revolución iniciada por Rachel Carson. Yo creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana para reconstruir y volver a creer en la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la tierra, buscando recursos. Pero en el futuro esto no servirá. Debemos replantearnos cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay una cita de Jonas Salk que dice: si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en 50 años desaparecería toda la vida en la Tierra. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en 50 años florecerían todas las formas de vida. Y tiene razón. Lo que TED celebra es el don de la imaginación. Debemos usar este don sabiamente para poder evitar algunas de las situaciones de las que hemos hablado. Y la única forma es prestando atención a nuestra capacidad creativa y viendo en nuestros hijos la esperanza que representan. Nuestra tarea es educarlos como seres completos para que puedan enfrentarse al futuro. Quizá nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí lo verán. Y nuestro trabajo es ayudarles a que saquen provecho de él. Gracias. Muchas gracias. Me encantaría poder escuchar la opinión que les dejó, que les movió. Quiero pues hacer énfasis que esta plática es de hace 15 años y sin embargo todavía es vigente. Todavía nos impulsa a decir dónde estamos realmente. Estamos pudiendo generar contextos educativos tan creativos que no encerramos a nuestros alumnos y alumnas a un modelo único. Él nos dice que la inteligencia es divergente, dinámica y única. Esto es muy profundo, esto nos lleva a nosotros replantearnos cómo tenemos que hacer un espacio en donde nuestros estudiantes puedan manifestar en un sentido el inconformismo, en esta posibilidad de decir, ¿por qué es esto? ¿No? Como curioso, no un inconformismo negativo, sino romper este patrón pasivo de, pues así es, así ha de ser, ¿qué tiene que ver conmigo? No lo sé. Ellos sentados, nosotros acá batallando para tratar de encantarlos, de interesarlos. ¿Cómo podemos llevarlos a un lugar de persistencia y de la voluntad de asumir riesgos? ¿Cómo debemos, a través de ideas creativas, generar en ellos la necesidad de explorar muchísimas posibilidades para un solo problema? Otro autor que me encanta se llama Austin Kleon y dice que las personas somos como artistas, ¿no? Que estamos robando ideas. Este robo de ideas significa generar algo nuevo, como lo decía el Sir Robinson, ¿no? Ken Robinson, que decía, para mí la creatividad es generar algo nuevo con lo que hay, que es de utilidad para alguien. Nosotros, a través de impartir nuestras asignaturas, de verdad honramos a las personas que nos preceden. Lo honramos en la manera de decir, bueno, la historia es una manera de honrar, las matemáticas, la ciencia, la ética. ¿Cómo hacemos? Robar de muchas fuentes quiere decir tomar ideas, generar, acreditar, no quiere decir plagiar, no quiere decir conformarte, no quiere decir ir por una sola línea, es transformar. Es remezclar, es poderlo hacer tuyo, es la posibilidad de entender qué sucede con lo que estamos haciendo para que lo hagamos de una manera nuestra, que se vuelva con nuestras palabras, que lo podamos transferir a nuestra situación real y que podamos nosotros, a través de esto, pensar
cada cosa que voy a enseñar, cuando estoy haciendo mi planificación de mi asignatura, decir, esto que voy a enseñar está favoreciendo y promoviendo las habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI. La actividad que propongo genera comunicación, genera colaboración entre mis estudiantes, promueve la creatividad, hay la posibilidad de llevar el pensamiento crítico a otro nivel. Estoy planteando problemas interesantes, reales, genuinos. Cada una de mi planeación debería poder responder a estas preguntas, a decir, bueno, sí. También entiendo, por el privilegio que he tenido de trabajar en muchas escuelas, que bueno, las autoridades educativas a veces nos constriñen, ¿no? Este es el programa amplísimo, tienes que cubrir esto y esto y esto, pero nosotros tenemos que saber que hay aprendizajes esenciales y tenemos que honrar también que nuestros alumnos aprenden de manera diferente. Ya lo hemos oído, ya se nos ha explicado las inteligencias múltiples, pero de verdad tenemos que plasmarlo en una planeación, en un programa operativo, en una evaluación. También hay otros autores y pedagogos que dicen que la manera en cómo nosotros concebimos la evaluación es la manera como realmente concebimos la educación. Más adelante me voy a meter al punto específico de la evaluación, pero es ahí cuando nosotros empezamos a plantear qué vamos a hacer para que nuestra clase resulte significativa. Bueno, pues nosotros ya sabemos con David Ausubel que tenemos que ir haciendo como un andamiaje, ¿no? Tenemos que ir construyendo, no podemos pasar de la planta baja al piso 6. Tenemos que ir llevando poco a poco a nuestros alumnos para que haya una fuerte estructura cognitiva. No podemos aprender algo que nos queda demasiado lejos. No resulta significativo, no podemos transferirlo y anclarlo a algo. Para que para que el aprendizaje sea significativo, debe además abarcar todas las esferas del saber, ¿no? No solamente saber, pero también saber ser, que tiene que ver con todas las habilidades, con nuestra cultura, con nuestras creencias, con todo lo que yo defino como yo, como mi ser, como mis valores. También tiene que cubrir la esfera de saber hacer, no se puede quedar en lo teórico. Y lo tenemos que llevar, que esta es una parte importantísima, a saber convivir, que tiene que ver con todo lo que se ha platicado y se ha expuesto en este tiempo de la colaboración, de la posibilidad de resolver conflictos, de una cultura de paz, de la posibilidad de ser incluyentes, respetuosos, empáticos. Si nada más cubriéramos la esfera de los saberes, pues quedaríamos muy limitados. Para que el aprendizaje sea significativo y transformador de la vida, tiene que impactar en todas estas esferas. Saber, saber ser, saber hacer, saber convivir. La propuesta es que podamos hacer como estos 6 elementos con el material y con el espacio educativo. De verdad, creo que es muy importante que recordemos que es un privilegio tener a los y las jóvenes durante toda la mañana en estos espacios y que los debemos de llevar a que puedan conectar no solamente el contenido literal académico, pero con sus intereses, con sus experiencias, con sus historias de vida, con sus sueños, con sus posibilidades, que puedan vincular el currículo con la realidad, contenidos y temas del presente con lo que estamos llegando. No puede pasar más ahorita de estos comentarios de algún alumno que diga, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿yo para qué estudio esto? Tenemos que promover el pensamiento crítico, promover una postura personal, una postura incluyente y de empatía. Generar espacios, enseñarles
cómo dialogar constructivamente y hacer esta visión local y global. O sea, desde el salón de clase, cómo lo que estoy aprendiendo puede impactar a mi comunidad de manera global, de manera trascendente. Y necesitamos impulsar trabajo interdisciplinar. No podemos quedarnos ahora tampoco diciendo, bueno, es que yo doy matemáticas que tiene que ver con la lengua. Bueno, tiene todo que ver. Todas las asignaturas están vinculadas en diferentes niveles, pero el mundo, las ideas, los conceptos son interdisciplinarios. Los conceptos trascienden a los límites. Tenemos que favorecerlo, tenemos que impulsarlo y a través del modelaje que nosotros hagamos como maestros o maestras, vamos a lograr que ellos lo hagan de manera natural. Y esto lo hacemos a través de proyectos significativos. Estos proyectos que vamos a plantear, que tienen verdaderamente que conectar con sus historias, con sus intereses, con sus experiencias. Y tenemos que inspirarlos. Inspirar es una manera de promover la esperanza. Si nuestros contenidos y toda la información que les estamos dando no los mueve a servir, a generar una transformación, a innovar, pues desafortunadamente nos estaríamos quedando muy cortos y muy limitados. Necesitamos poder generar estas ideas, estas conductas, esta posición en nuestro salón de clase, a partir de la planeación que hagamos con los aprendizajes irrenunciables. ¿Qué es esto que verdaderamente es indispensable? ¿Y cuál de esto es relleno? ¿No? Es paja, les llamamos a veces. Esto implica, queridos docentes, pues un análisis profundo, sentarse, ver a futuro, volver a conectar con lo que nos pide las habilidades del siglo XXI. Este es un aprendizaje irrenunciable que además promueve la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y se hace como un círculo virtuoso que para los estudiantes también resulta maravilloso, resulta significativo, resulta muchísimo más cercano a su realidad y a su vida. Y en esta planeación tenemos que definir, cuando decimos a veces por alguna creencia, por alguna experiencia personal, decimos, híjole, pedagogías creativas tienen que ver con desorden, con una falta de planeación, y no, al contrario, es una posibilidad de definir un objetivo muy claramente, sostener la actividad, sostener al objetivo con una actividad o proyecto que hace que se enriquezca de muchísimas maneras. Podemos hacer unas instrucciones detalladas, claras y concretas, porque lo que queremos es promover la autonomía. Este rol de nosotros, especialmente yo lo quiero decir de maestros de la vieja escuela, que nos poníamos en este lugar de frontal a explicar, nos tenemos que mover de ahí. Es esta invitación de movernos de nuestra zona de confort, de yo sé y yo les explico a ustedes. Tenemos que generar actividades que estén tan bien estructuradas que ellos puedan resolverlas, llevarlas a cabo e idealmente enriquecerlas. Para eso también debemos de definir evidencias de entrega. Esta palabra evidencias de entrega durante un tiempo era así de, ya no me hablen de las evidencias, es terrible, pero las evidencias es una forma concreta de medir una realidad que estamos aspirando a lograr. Nosotros, si en el caso de cualquier proyecto personal, pues damos evidencias de logro, evidencias de progreso, ¿no? Si nos propusimos pintar la casa, bueno, pues hay evidencia de que aquí empecé y aquí estoy terminando. Si me puse a dieta, pues hay evidencia porque empecé de esta manera y ahora acabé de esta otra. Y dentro de toda esta planeación debe haber un tiempo muy bien planeado para cada sesión. El conjunto de una buena planeación con un buen tiempo
es ideal para que haya suficiente estructura y genere la actividad creativa, divertida, en donde los alumnos verdaderamente se encantan, se interesan y se ponen en la tarea. Esto idealmente nos va a sacar de esta parte de los tenemos que estar persiguiendo, no cumplen, no hacen, no proponen. Tenemos que sensibilizarnos para esto. Ahorita voy a cerrar esta idea aquí. Me gustaría pedirles que reflexionen sobre lo que llevamos planteado hasta aquí. ¿Cómo hacemos una reflexión personal que conduzca a movernos de un lugar conocido y generar una situación de creatividad, de un lugar en donde hay divergencia, donde hay innovación, donde hay cosas diferentes a las que hemos vivido, que claramente nos han dicho por ahora sí, como tenemos muchas evidencias, de que pues algo no estamos haciendo bien. Algo no está funcionando de manera adecuada, de manera que estamos emproblemados en este momento. Y para mí, y estoy segura que comparten conmigo esta idea, la educación es un tesoro. Ahí está el tesoro de generar, de cambiar y de generar el espacio significativo y profundo para que cada uno de nuestros y nuestras alumnas sea la mejor versión de ellos mismos. Los dejo porque puedan descansar. Nos vemos en unos 10 minutitos y por favor reflexionen porque vamos a vincular sus ideas con la siguiente parte de la exposición. Bueno, pues ya estamos de regreso. Por acá ya son las 7 de la noche con 6 minutos. Vamos a continuar con la segunda parte de las conferencias. Ya les comenté acerca de que hay que inscribirnos a todas y cada una de manera individual. Adicionalmente, quiero decirles que la inscripción para la conferencia del próximo viernes cierra hoy a las 12 de la noche. Así que todavía tenemos oportunidad. Adelante, querida Lourdes. Muchísimas gracias, Hilda. Pues aquí estamos de regreso para adentrarnos en nuestros siguientes elementos. Quiero decirles que desde luego este espacio pues no pretende darles las 100 profundizar en absolutamente porque desafortunadamente no nos da tiempo, sería increíble poder lograrlo, pero sí inspirarlos a que ustedes se cuestionen, reflexionen y para mí sería un éxito que dijeran, a ver, ¿qué se me ocurre para ser creativo? Y aquí insistir en que la creatividad es una forma de ver la vida, una forma de actuar, una forma de acercarnos al aprendizaje. Y la verdad es que sin diálogo no hay aprendizaje. Para promover el diálogo y favorecerlo, tenemos que hacer el espacio suficiente para que él o la alumna puedan dialogar con él mismo. A veces corremos, ¿no? Cumplan, lleven, traigan, y no damos un espacio suficiente para reflexionar también con nosotros mismos, ¿no? Terminar la clase y decir, ¿qué funcionó, qué no funcionó, qué cambiaría para la siguiente vez, qué agregaría o qué no agregaría, qué quitaría? Que se vinculen con el material verdaderamente, que lo puedan hacer con sus pares, con el docente, el alumno, la alumna, con o la docente. ¿Cómo es esto? ¿De qué manera? El docente transforma, acuérdense. Y a la vez que haya un diálogo con la comunidad. Nuevamente, regresarnos a que no estamos solos, no estamos aislados, somos una comunidad educativa. Entonces, el diálogo va interno, un poquito más avanzado, hacia la familia y hacia la comunidad extendida. Entonces, las propuestas de los tipos, modelos, estrategias para lograr una pedagogía creativa, pues es el aprendizaje basado en conceptos. ¿Esto qué es? Es la posibilidad de que veamos no contenidos, sino conceptos, es decir, no material literal, sino ideas que pueden ser generalizables, transferibles, que se manifiestan en habilidades y que pueden ser evaluadas de diferentísimas formas.
El aprendizaje basado en problemas, que es otro modelo, es desde luego plantear un problema, una pregunta o una premisa problematizadora para darle solución o plantear una de las siguientes opciones, ¿no? Explicarla, resolver un problema, hacer más eficiente algo, mejorarlo, inventar, diseñar o crear algo nuevo. Todas estas frases son vinculadas literal y muy cercanamente a la creatividad. Los problemas deben ser, bueno, reales, auténticos, genuinos, actuales. Estamos llenos de oportunidades, como ustedes acordarán conmigo. O sea, ¿de qué manera resuelves una situación que esté pasando en tu casa, en tu comunidad, en tu escuela? Los problemas no deben ser, como en algunas ocasiones planteábamos, en una situación hipotética, ¿qué harías si? No, nosotros estamos en este momento viviendo una circunstancia muy emproblemada. Entonces, generar esto es muy importante. La otra estrategia es el aprendizaje basado en el juego. Y nuevamente quiero insistir, jugar es una de las habilidades primordiales del ser humano. En este punto de cuestionarnos qué hacemos con el aprendizaje, a veces nosotros mismos estamos cansados, agotados, estamos como sobrepasados. Y decía uno de mis gurús pedagógicos, dice, cuando te sientas muy abrumado, muy perdido, quizás un poco desalentado, regrésate a jugar. Regrésate a esta sensación de divertirte, de apasionarte, de interesarte. El juego tiene estas 8 posibilidades que son muy importantes, ¿no? Motivar al alumno, ayudar a ser autónomo. La autonomía creo que es una de las habilidades más importantes del siglo XXI. El aprendizaje activo es decir, hacer, no solamente escuchar, no solamente oír, no solamente tomar nota, es hacer, que ellos puedan tomar control del aprendizaje, que proporcione información útil al profesor, pero a ellos mismos. El profesor en su rol de promotor de un espacio lúdico pedagógicamente hablando, que genera creatividad e imaginación, favorece muchísimas habilidades sociales porque tiene que ver con reglas, con negociaciones, con esta sensación de ganar o perder, de fracasar, que este es un tema muy profundo. ¿Qué hacemos con el fracaso? ¿Qué sucede cuando nos equivocamos? Aquí hay un cultivo enorme, un área de cultivo para reconocer estas habilidades socioemocionales que hemos estado explorando desde la conferencia de lunes. ¿Qué pasa cuando pierden? ¿Mienten? ¿Colaboran? ¿Reparan? ¿Qué sucede cuando pierden? Y bueno, contribuye a la alfabetización digital, ¿no? Si tenemos los recursos, a veces no se cuenta con los recursos, desafortunadamente, pero el juego es una de las implicaciones naturales del ser humano. Sí podemos hacer juego prácticamente en cualquier espacio educativo. Según el propósito, podemos generar un juego que tenga que ver con las reglas, con símbolos, o que sea de movimiento, que también para los y las jóvenes es importantísimo, es delicioso, es divertido, es relajante. Según el espacio que tengamos, a veces podemos salir, a veces no, pero podemos generar situaciones, ¿no? El papel del adulto, ¿cómo es en este espacio de juego? Podemos dejar el juego libre o generar un espacio de juego dirigido y presenciado. Esta es nuevamente una posibilidad enorme de verlos interactuar entre ellos y entre ellas. ¿Cómo generan, cómo incluyen, se burlan, explican, anticipan? El juego es, diría yo, casi la panacea del aprendizaje. El juego puede ser individual, hay momentos en que uno juega con su imaginación, con sus recursos internos, en pares, en grupos pequeños, en grupos extendidos. Hay muchas formas de jugar. Hay que hacerlo divertido, hay que intentar hacerlo divertido. A veces tenemos como esta preocupación porque el aprendizaje está rezagado y entonces como que nos entiesamos, nos angustiamos y olvidamos esta parte lúdica tan importante.
Me gusta esta frase que dice de Charles Chaplin, que dice, un día sin reír es un día perdido. De verdad los invito a decir, ¿se han reído mis alumnos? ¿Se ríen ocasionalmente? Mi espacio, mi materia, mi asignatura permite, y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver las mate con estarse riendo? Muchísimo. Estadísticas, anticipaciones, la ética, la química, la física. Me ha tocado ver unos proyectos increíbles en donde se han vinculado asignaturas, ¿no? Como física, obviamente con mate, por ejemplo, pero lo vincularon con arte y ha habido una exposición y ves a jóvenes, a muchachos, otra vez vinculándome a los estilos de las inteligencias, que de verdad sienten una enorme libertad y una gran posibilidad de decir, bueno, yo puedo colaborar con la parte artística, otro dice yo con la matemática, y yo con la de la ética. O sea, cuando generamos un espacio en donde las características de nuestros y nuestras alumnas son bienvenidos, es ganar, ganar. Para ellos es la posibilidad de aportar y para el proyecto es la capacidad de hacerse mejor. Otra forma de manejar el aprendizaje significativo es haciendo preguntas poderosas. También hemos tenido como mucho este entrenamiento, si se puede decir así, de hacer preguntas cerradas. De repente me toca observar una clase complejísima, súper interesante, en donde los alumnos están vinculados, están haciendo, ¿ves cómo va pasando toda la información y la curiosidad por su mente? Y en ocasiones la pregunta de cierre es, ¿les gustó la clase de hoy? ¿Me entendieron? Yo digo, ¿me entendieron? Es una pregunta muy pobre porque en general dicen, sí, pero ¿qué entendieron? ¿Quién sabe? Tenemos que hacer preguntas inteligentes que impacten, que generen un diálogo. No es decir, oigan, ¿me entendieron? Sino, ¿qué entendieron de lo que hablamos hoy? ¿De qué manera diferente podrían resolver el problema que planteamos? ¿Alguno de ustedes ha estado expuesto a una situación semejante? Ese tipo de preguntas es el tipo de preguntas que harán a nuestros estudiantes decir, ah, caray, no había pensado en eso. Que despierte su curiosidad, que sí sean posibles de responder, pero que representen un reto, que se queden con la curiosidad esta de decir, bueno, sí, pero ¿qué más hay? ¿Qué más podría yo entender de esto? A nosotros mismos nos ha pasado muchas veces, ¿no? Decir, bueno, chavos, de esto no se los puedo responder, pero me quedo con la tarea de investigar sobre el tema. Hay un juego que a mí me gusta mucho hacer y se los quiero compartir, que se llama el juego de las preguntas tal cual. Hago una como ruleta, pues como una gráfica, así tal cual como está aquí, como la que les comparto, y en donde el tipo de pregunta que los jóvenes plantean se califica según el tipo de pregunta que sea. Las preguntas sí o no en este juego no tienen validez, no tienen ninguna validez. Pueden ser en otro contexto, pueden ser como para confirmar algo, ¿no? Oye, ¿tienes hambre? Sí, ¿no? O, ¿quién trajo el material fulano? Las preguntas fácticas, que son de hechos y definiciones que se pueden encontrar en Internet, tienen un punto, tienen valor de un punto, porque son muy, o sea, no generan un pensamiento tan profundo. En cambio, las conceptuales, que es una idea, una teoría, una cosa que puedes generalizar, esas ya llevan 2 puntos. Las debatibles, en donde la opinión y el punto de vista se tiene que definir desde una perspectiva de valores muy profunda, de respeto, o sea, habiendo hecho un encuadre y generando una información interesante, esas ya tienen 3 puntos de validez. Y ya cuando haya una solución a un problema, una propuesta diferente, una innovación, ese tiene un puntaje al triple o más del triple. Esto a los alumnos les da toda una información. Estamos dando información sin decirlo. Es decir, en mi espacio de aprendizaje, yo premio, yo valoro, yo honro las ideas creativas de manera muy especial. También las debatibles, genera tu punto de vista, genera tu postura ética de valor. Y las conceptuales son muy importantes y las fácticas también, porque no vamos a dar opiniones o vamos a tratar de solucionar problemas sin información básica, pero podemos
empujar y empujar y empujar para que se haga un ambiente de preguntas. Quiero decir que las preguntas los y las jóvenes las plantean, no necesariamente las responden. Lo que es muy importante de esta estrategia educativa es generar la posibilidad de preguntar. Dice Einstein también, y se lo atribuyen a él, que la inteligencia no se mide por las preguntas que respondemos, sino por las preguntas que planteamos. Nosotros en muchas ocasiones no fuimos educados a plantear preguntas. Fuimos muy educados a buscar respuestas. La creatividad tiene que ver con la posibilidad de imaginarnos posibilidades y eso se hace a través de las preguntas. Aquí también las preguntas tienen este nivel que tiene que ver con la comprensión lectora, ¿no? Literal, inferencial, crítico y creativo. Este es una ruleta, es una propuesta para ustedes. Hay ruletas físicas que literalmente ustedes pueden construir y darle vueltas. O hay unas ruletas ahorita virtuales, y esa también es otra manera de meter el ambiente de pregunta en la clase, o sea, preguntas que ustedes plantean que les interesa que ellos respondan o que reflexionen, o preguntas que ellos mismos generan. La pregunta aquí, por ejemplo, el saco de las preguntas. Generen espacios en donde se pueda preguntar, digamos que de manera, o sea, que no tengas que evidenciarte, que también pueda ser un espacio en donde tú escribiste la pregunta y la pusiste en una pared de las preguntas. Y ahí puedes clasificar un poco como lo que estamos haciendo con esta nueva aplicación Slido, que está fantástica, es generar preguntas interesantes y que el propio, así como lo estamos haciendo aquí, votemos por la pregunta que más nos interesa, que más implicaciones o retos nos aportan, porque entonces toda la comunidad, todo el grupo, estamos diciendo, mira, a mí no se me había ocurrido preguntar eso, qué interesante. Qué buena pregunta. Y de ahí me puede llevar a otra. Es un detonador de pensamiento. Las preguntas son increíblemente importantes. Les recomiendo muchísimo este libro que está en español y que también pueden encontrar en la red, en internet, Cómo hacer visible el pensamiento o rutinas de pensamiento. Afortunadamente, estos autores nos dieron el regalazo de ponerlo a disposición de todos. Está en español y tiene estrategias concretas, medibles, interesantes, ¿no? Tiene que ver con síntesis, con reflexión, con análisis, con postura personal, estrategias muy aplicables que mañana mismo ustedes pueden llevar a cabo en su salón de clase. Que nos salgamos del apunte en negro con rojo y los chavos visuales son unos genios haciendo mapas mentales, esquemas, dibujos. Dejémoslos, construyamos el espacio suficiente para que no se pierdan en la distracción, pero dejémoslos, permitámosle, promovamos el uso de elementos diferentes. Para una persona visual, es un regalazo. Hay no solo imágenes, pero colores, hay ramificaciones, en fin, todo lo que nosotros podemos generar para que nos vinculemos al otro hemisferio cerebral. Y bueno, como les decía, pues los gurús grandes, enormes, dicen que de la manera en que tú percibes la evaluación es en la manera en que generas el espacio educativo. Si la educación es solamente regañar, tache o palomita, estamos limitando muchísimo el crecimiento y especialmente la creatividad. La evaluación tiene que ser en muchas ocasiones sumativa, sí están en la educación media superior. Este cuestionamiento de decir, bueno, sí, pero pronto van a tenerse que enfrentar a un examen cerrado de opción múltiple para entrar a la universidad. Ustedes tienen toda la razón. Pero tenemos muchísimo espacio, muchísimo, para movernos en generar habilidades profundas y significativas de evaluación, no solo sumativa, pero de proceso, ¿no? Es donde podamos realmente observar, generar que ellos
expongan, que den ideas nuevamente, que analicen casos, que hagan una lectura dirigida, una discusión, un panel, diálogos simultáneos. O sea, definiendo el objetivo del aprendizaje, podemos generar muchísimas estrategias evaluadoras o evaluativas, hasta en una obra de teatro, ¿no? Y además, estas generalmente promueven o vinculan las evidencias de manera supernatural. Entonces, para terminar, para cerrar, les propongo una serie de elementos que consideren ustedes para que su clase sea en este marco de la pedagogía creativa. En lugar de una clase frontal, una lección corta, pero vinculada a los intereses, siempre, ¿no? Siempre. En lugar de hojas impresas, pues actividades interactivas. Imaginación. Yo, de verdad, si a través de este espacio, de esta oportunidad de platicar con ustedes, se quedan con una inquietud de decir cómo le hago diferente, habrá sido un gran éxito. Cuestionarnos esto de que todos lo mismo al mismo tiempo, de verdad, eso no funciona. Véanlo, piénsenlo en la ropa, o sea, no a todos nos gusta la misma ropa, no a todos nos queda bien. ¿Cómo le hacemos cuando los que ustedes tengan la fortuna de tener la posibilidad de los recursos tecnológicos? La tecnología es una maravilla para diferenciar, ¿no? Pero aún así, si estamos proponiendo el aprendizaje basado en proyectos que tiene que ver con los intereses y vinculados a sus inquietudes, también se puede diferenciar ahí quién hace la parte, qué diferentes áreas maneja cada uno de los alumnos. El enfoque de cambiarnos de un contenido al desarrollo de habilidades. Nuestras autoridades educativas han planteado todos los programas con base en habilidades. No se detengan ahí. Esto de decir, ay, es que mi programa operativo dice, no se detengan, porque ustedes, si leen los verbos con mucha profundidad, están implicadas las habilidades. Habilidades de pensamiento, de colaboración, de comunicación. No le tengan miedo, les vuelvo a decir, elijan los aprendizajes irreemplazables. En lugar de pura actividad individual, movernos a pares, a tercias, a grupos, a chiquitos, de la pregunta cerrada a la pregunta abierta, como el juego que les propongo. ¿Qué opinas sobre esto y aquello? ¿De qué otra manera podrías terminar esto? ¿Qué propones para tal o cual problema? Y en lugar de puros exámenes de contenido, pues variar, ¿no? Nuestras estrategias de evaluación. Ya lo hablamos también. Aquí les puse una página pues muy, de muy fácil acceso, que dice experimentos de física caseros y fáciles de hacer. Hay unos francamente fascinantes que además te sacan una sonrisa, son como de wow, esto para la gente de física, de mates, pero esa es la ventaja pues de nuestro mundo tecnológico, ¿no? Y bueno, otro de mis gurús, Michael Fullan, que dice, se requiere coraje y convicción para elegir el camino y permanecer en él lo suficiente para que se convierta en algo sistemático. Es decir, no es que seamos creativos de moda, es una postura que el mundo actual nos requiere con urgencia. Seamos consistentes, no es fácil. No está fácil, yo los acompaño y las acompaño en esta sensación como de cuántas peticiones tiene para nosotros los docentes este entorno, este mundo, esta novedad, pero creo profundamente que vale la pena. Gracias a que podamos hacer esto, en lugar de un mundo vulnerable, incierto, caótico, cambiémoslo a un mundo en donde tenemos una visión, donde la incertidumbre se convierte en implicación, de verdad me mueve a alguien, en donde existe la confianza y la apertura. Este mundo en donde quepa la compasión y el servicio. Y por último, dirán, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues los invito, mis colegas, ustedes docentes, pero también mis colegas directivos, recordemos, y no solamente en la cabeza, tiene un poder muy especial en listar las 3, 5, 7, 9 o 15 razones por las cuales se dedican ustedes a la educación. O sea, reconectemos con nuestra pasión formadora, nuestra pasión educativa.
ha sido cansado, ha sido muy retador y va a seguir siendo probablemente. Entonces no olvidemos qué es lo que nos trajo hasta aquí, cuáles fueron nuestras razones por las cuales somos devotos de la educación. Reconoce y elige estos contenidos irrenunciables. Eso requiere reflexión, visión. Plantea tus clases con base en las competencias del siglo XXI. Siempre el aprendizaje, el alumno al centro. Siempre. Que no haya muchas sesiones en donde dices, híjole, pues, nada más hablé, ¿no? Y ya les decía yo que hablando de pedagogías creativas, y pues este formato nos hace un poco estar en ese lugar, ¿no? Pero los invito a que se tomen riesgos, a que se diviertan, a que generen espacios de comunicación abierta y transformadora. Muy importante, compartan sus mejores prácticas con sus colegas. No se quede con lo que sucedió en mi aula, en mi salón, en mi espacio. Grítenlo al viento, grítenlo en internet, grítenlo o intranet en su comunidad educativa. Es increíble la fuerza de los pares, es lo mismo que queremos de los alumnos. Entre pares se hablan y dices, ay, caray, claro, tienes toda la razón. Así nosotros también colaboremos, hagamos comunidades educativas, no salones. Bueno, creemos un espacio donde el error es apreciado, la creatividad sin error. La pregunta que les digo, ¿cuándo no te has equivocado? ¿Hace cuánto no has cometido un error? Y tendría que ver con esa imposibilidad de ser flexible y ser innovador. Utiliza estrategias de evaluación variadas y cultiva tu curiosidad para seguir aprendiendo. Aquí están algunas de las fuentes consultadas. Muchísimas gracias, Lourdes. Una excelente ponencia, mucho contenido para reflexionar, para seguir siendo creativos y creativas en el acompañamiento a nuestros estudiantes, ¿no? En el aula, para desarrollar la creatividad, no solamente en la parte académica, sino también en la parte socioemocional, ¿no? Porque pues las dos esferas están interconectadas y qué mejor que la parte, que todo esto que estamos aprovechando en la escuela sea inmediatamente trasladable a la parte de la vida personal, ¿no? Somos personas integrales. Bueno, pues con esto cerramos la conferencia, querida Lourdes. Muchas gracias. Asimismo, los esperamos el viernes en la siguiente conferencia y tienen hasta el día de hoy a la medianoche para realizar su inscripción. Tengan linda noche. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta segunda conferencia. Hasta el viernes.